Este es el ejercicio número 5, en el cual nos pide que generemos un código que le pida al usuario su nombre y que lo replique, lo vuelva a escribir las veces que el usuario le diga. Entonces, para generar este código, lo primero que hice fue que ingrese una variable de tipo letras, que sea el nombre del usuario, luego que le pida otra variable que ya sería un valor numérico, que sea el número de veces que quiere que repita, y con esto crea un ciclo for que lo que va a hacer es tomar el número de veces que introdujo el usuario y replicar su nombre ese número de veces. Entonces lo voy a ejecutar. Aquí le pide el nombre al usuario, entonces escribimos un nombre. Luego le pide el número de veces que le gustaría replicarlo. En este caso voy a poner un número cualquiera, por ejemplo el 8. Y como podemos ver, aquí lo escribe 8 veces. El sexto punto del taller sobre la serie de Fibonacci, empezando desde el número 1, el cual nos pide al usuario el número de, digamos, la cantidad de números Fibonacci que se desea imprimir. Esa sería la variable para ingresar. Se hizo, digamos, teniendo en cuenta de que si se ingresa bien sea 0 o números negativos, nos salga pues una advertencia de que tiene que ser siempre números mayores de 0. Entonces se toma, bueno, que x sea mayor a 0, iniciamos, digamos, unos contadores. En este caso, pues, como vamos a iniciar desde 1, se colocó pues un contador desde 1 y el otro desde 0, dos contadores, y a través de un ciclo for, y definiendo pues el rango que va a ser el número ingresado, lo que se hace es, digamos, sumar los dos, empezar a sumar los contadores, y a través de las mismas variables se vaya guardando. Es como decir, se vaya guardando el anterior, a cada vez que va haciendo la secuencia en el ciclo for, se va grabando el anterior y se van sumando. Y a través de un prim hacemos una, digamos, una impresión del valor final, y en ese cual pues quedaría, digamos, en secuencia. En este caso, en caso de que ingresemos 0, nos va a salir la advertencia de que debe ser un número mayor a 0. En el caso de que deseamos ver 10 números Fibonacci, entonces aquí estarían los 10 números, en el cual, pues, digamos, iniciamos desde 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así sucesivamente. Continuando con el ejercicio 7 del taller, en este nos pide, bueno, imprimir un diamante, en el cual se le pide al usuario que ingrese la altura. Como primero, pues se hace, obviamente, que no se aceptan valores 0 o negativos, entonces está la condición de que si se ingresara, pues nos da el mensaje que tiene que ser un número ya 0, y nos pide un número ya mayor a 0. Entonces, en este caso, vamos a ingresar, por ejemplo, un número par. En este caso, para el número par se dejó, digamos, que se imprima un mensaje que el diamante, obviamente, para que conserve su simetría, preferiblemente se debe hacer a números impares. Pero, digamos, en este caso sí se imprimiría para el número 6, solo que sería, se imprimiría simplemente la altura, sería un número impar inmediatamente anterior al número par ingresado. Pero igual el programa no lo va a imprimir. En el caso de que sea un número impar, obviamente, pues por simetría nos va a imprimir completo. Por lo tanto, digamos, ¿en qué consiste el código? A través de un ciclo for se define, por ejemplo, el rango, que sería el número ingresado. Ese rango se lo divide, digamos, el número ingresado se lo divide entre 2, digamos, se hace una división entera de números enteros. Entonces lo que hacemos es dividirlo entre 2 para escoger la simetría del diamante. Y lo que hacemos es, se hace el ciclo, que cada vez que se vaya avanzando, se vaya restando ese valor, y si en caso de que sea negativo, obviamente nos lo convierte en positivo para continuar. En este caso, bueno, ya cogemos el valor inicial menos 2 veces el valor del ciclo. En este caso, como por ejemplo, si en el caso de que el ciclo vaya, por ejemplo, el ciclo sea, por ejemplo, iniciándose en 0, entonces nos va a dar 0 menos 9 menos 2, nos daría 4 en números enteros. Entonces sería 0 menos 4 sería menos 4, entonces aquí lo volvemos positivo. Aquí 2 por 4 sería 8, 9 menos 8 sería 1, entonces nos daría un asterisco.
Entonces, y así sucesivamente, pues nos iría imprimiendo, digamos, cada uno de los eso. En este caso, en el prim, aquí lo que hacemos es también, como tenemos que es 4, nos va a imprimir 4 espacios, que ese es el espacio que se va dejando para conservar, para que sea lo más simétrico posible, y en la parte central serían los asteriscos por el número de asteriscos que nos den en la operación anterior. Y así se continuaría por cada uno de los, digamos, según para hasta cerrar el ciclo, hasta el valor ingresado. En el ejercicio número 8 del taller, nos dice que escribamos un programa donde nos genere, digamos, 50 números, digamos, aleatorios, los cuales pues deben estar entre el 3 y el 6. En este caso, pues si son enteros, nos puede salir el 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces lo que se hizo a través de la función de random, importó, bueno, la función random, que sería en números aleatorios para enteros, definimos el rango pues de 50 dígitos, y a través de una variable, pues y con la función de random obtenemos los valores. Entonces, lo cual nos va a generar pues una secuencia de una serie, pues digamos entre 3 y 6, y definidos aleatoriamente. Entonces, si lo corrimos varias veces, nos va a salir de manera aleatoria los diferentes números. Voy a explicar el ejercicio 11, donde pide que el usuario ingrese un número de segundos y este lo traspase a lo que equivale en minutos y lo que sobre en segundos. Bueno, la variable X es donde ingresa el usuario el número de segundos, Y es donde va el equivalente en minutos y Z es lo que demuestra lo que resta de los segundos. Y bueno, la demostración es 300 segundos, que equivalen a 5 minutos y 0 segundos. Bueno, yo voy a explicar el ejercicio 12, donde este pide que muestre una secuencia de números donde el usuario especifique el ancho de la secuencia o el número final y también el número de filas de la misma secuencia. En este se debe implementar un bucle y dentro de este otro. Por lo tanto, se le denomina bucle interno. Bueno, empezando, se empieza especificando las variables, donde en la variable X se especifica el ancho y la variable Y especifica el alto. En eso utilizamos for para el rango y utilizamos la variable Y, donde es el alto, y para dentro de este bucle interno utilizamos la variable X, que es el ancho. Bueno, primero que todo, antes de su bloque, evaluamos la variable A, donde ya ponemos el correcto valor para la variable. Ponemos un condicional para donde es el término este condicional es el término de la secuencia y la variable donde empieza nuevamente. Y entonces ya es lo que lo queremos que nos demuestre, y finalmente al funcionar nos da, especificamos el ancho 5, aplicamos el alto y listo. Este es el ejercicio número 13 del taller, en el cual nos pide que diseñemos o programemos un convertidor de unidades de longitud. En este caso, lo primero que hice en el código fue colocar una variable en donde el usuario puede ingresar una longitud en centímetros. Posteriormente utilicé el condicional if para que si el usuario ingresa un dato negativo o 0, que sería un dato no válido, imprima que el valor es incorrecto, y si el usuario ingresa un valor correcto, o sea mayor a 0, cualquier tipo de longitud, realice la operación que nos convierte centímetros a pulgadas y nos imprima dicho valor en pulgadas. Entonces lo voy a ejecutar en los dos casos. Aquí le pide que ingrese un valor al usuario, por ejemplo 10 centímetros, y la conversión se ve aquí, su medida en pulgadas es 3.93. Y ahora para el siguiente caso, digamos que el usuario ingresa un valor, por ejemplo el 0, entonces el programa le arroja que el valor es incorrecto porque no habría operación que pueda realizar. Número 16 del taller de métodos numéricos,
en el que nos pide que generemos un juego en el que al usuario le salgan 10 operaciones de multiplicación y tenga que dar su respuesta. Y el programa tiene que decirle si su respuesta es correcta o incorrecta. Entonces, para generar este programa, primero coloqué un aviso de qué es lo que se va a hacer. Después creé un ciclo for que hará que se repita todo lo que esté dentro de él 10 veces para que genere las 10 preguntas. Luego importé el comando random, que es para que cree variables numéricas diferentes para cada pregunta. Luego imprimí que le salga la pregunta al usuario con un print. Luego aquí hice la operación para obtener la respuesta. Luego creé una variable en donde el usuario va a ingresar su respuesta. Y luego con el if determiné que si lo que ingresó el usuario es igual a la respuesta de la operación, le salga que está correcto, y si no, que es incorrecto. Y al correrlo funciona de esta manera. Aquí sale lo que se va a hacer y la primera pregunta. Entonces aquí el usuario deberá dar su respuesta. En este caso 6 por 5 es 30, entonces el programa le dice que es correcto. Hace una línea de separación y va a la pregunta 2. Y por ejemplo, 2 por 3 es 6, voy a colocar una respuesta incorrecta, por ejemplo el 4, y me dice que es incorrecto. Y así se repite 10 veces, generando 10 preguntas con operaciones diferentes en cada pregunta.